All right, good evening, everyone. Bien, buenas noches a todos. Welcome to class tonight. Bienvenidos a la clase esta noche. Second week of Bible college. Segunda semana del Instituto Bíblico. Yeah. Sí. Second week of Bible college. Segunda semana del Instituto Bíblico. Are you excited? ¿Están emocionados? A little excited, a little tired, a little mixture there. Un poco cansados, un poco emocionados. Hay muchas emociones mezcladas ahí. Good. Bien, It's okay. está bien. Like I was telling you last week, Como les estuve diciendo la semana pasada, sometimes before I would walk into class, I would just have to ask God to quicken me, give me life. antes de poder empezar la clase, yo le pedí a Dios que me vivificara. And there's nothing wrong with doing that right now if you feel like you need a little bit of extra help from God. Y no hay nada de malo en que podamos pedir a Dios un poquito de salud extra. I know that you probably had a long day, Probablemente hayan tenido un largo día. so I believe that this is going to be something that's going to be really good for all of us. Y pienso que esto va a ser un gran momento para todos nosotros. Okay. Bien. Let us pray. Oremos. Dear Lord, thank you for giving us this day. Señor, te damos gracias por este tiempo. We ask at this time, God, that you would just come into our hearts, Te pedimos que en estos momentos puedas venir a nuestros corazones, come into our minds, a nuestras mentes. clear our minds from everything that has happened today, Clarifica nuestras mentes en este día, that we may receive you without any hindrance. para que podamos recibir de ti, Señor. Thank you, God, for giving us the strength to make it here. Gracias por darnos, Dios, fuerzas, renuevos. Give us the strength, God, to have complete supernatural concentration on your word. Te pedimos que nos renuevas y nos des una concentración extra para poder recibir de ti. And Lord, we just thank you for your goodness. Señor, te agradecemos por tu bondad, We thank you for your grace. te agradecemos por tu gracia And we thank you for your mercies. y te agradecemos por tus misericordias. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay, I think we're going to be working really quickly here tonight. Bien, creo que vamos a trabajar un poco rápido esta hora. You think you can keep up? ¿Creen que podamos seguir el paso? I hope that you can, because we got a little bit behind last week. It was our first class, so there's a few things that we want to do in order to get ourselves caught up. Espero que sí, porque como ya tuvimos un pequeño trasfondo la semana pasada, entonces vamos a continuar en esta semana. So I'm going to put a little bit more on you than what we had last week, but don't worry about it. De todas formas vamos a recordar un poco de lo que estuvimos hablando la semana pasada para que podamos ir entendiendo un poco más. Here's something important for you to understand. Aquí hay algo para que podamos ya ir comprendiendo. Take the best notes that you can, Toma las mejores notas que puedas, and don't worry about trying to write down every word I say. pero trata de no preocuparte en intentar entender todo lo que yo estoy diciendo. Because like I said, when we take a test, the midterm or the final, Como les dije, cuando tomemos el examen de medio semestre, we're going to do a review before that happens so that you'll know the things that you should look for on the test. antes de que nosotros tomemos ese examen, vamos a hacer como un pequeño repaso por todo eso. And then at some time between the break, Y antes del medio tiempo, del break, I'm sorry, at the end of class, you can come to me and I'll be able to give you some answers if there's something that you missed. y también al final de la clase puedes venir o acercarte a mí para que puedas preguntarme lo que no entendiste. Do you have a source? Is there a sodas in the back? El sílabo está atrás. A sodas? Do you have sodas? So I know that most of you probably did get a syllabus last week, but we didn't get a chance to go over it. So for the next few minutes, Jimmy's just going to read through it so that you can get an idea. Probablemente la semana pasada, bueno, no tuvimos tiempo de poder leer lo que es el sílabus, así que voy a leer por un breve momento. I'm sorry. It's okay. Good. Ya. And to know what the expectations are for this class. Para que podamos ver las expectativas en cuanto a esta clase.
Bien, dice, descripción del curso, descripción y objetivos del curso. El objetivo de este curso es introducirte al estudio de la teología. Al completar el curso, tú reconocerás la realidad de tu nuevo corazón y por ende tendrás una nueva capacidad para el estudio y la adoración de Dios. Entenderás cómo Dios se revela a sí mismo a través de la palabra inspirada. Crecerás en tu entendimiento de la Biblia, específicamente lo que es su autenticidad y su rol en tu vida. Tendrás un mejor entendimiento de Dios y su obra, específicamente sus atributos y su obra en la creación, Israel, la salvación y la iglesia. Crecerás en disciplina de estudio personal, específicamente el leer, oír, apuntar y orar. Entenderás doctrinas específicas del Instituto Bíblico Mayor Gracia, definiciones y vocabulario. Textos recomendados: la Biblia, el conocimiento de santo de A.W. Tozer. Proveeremos separatas de hojas sueltas a través del semestre cuando sea necesario. Tareas. Se requiere que completes 5 tareas cortas durante el semestre, una tarea cada 3 semanas aproximadamente. Tendrás que leer una porción breve de las Escrituras o alguna otra lectura y contestarás algunas preguntas. Estas tareas deben ser completadas y entregadas dentro de una semana de la fecha que te fue asignada la tarea. La calificación tareas es igual a 40%, examen parcial 30% y examen final 30%. Si necesitas ayuda, nuestro deseo es que cada alumno complemente el espíritu del aula sea sensible a la unción y esté alerta y preparado antes de cada clase. Se alienta la participación de la clase en cuanto a preguntas y comentarios. Hagamos que estas 2 horas juntas cada martes sean eternas, redentoras y que cambien nuestras vidas. Puedes expresar cualquier pregunta por enviar un mensaje a este número al 341-358-0329. I couldn't have read that any better myself. No pude haberlo leído mucho mejor que eso. I just couldn't have done that. Creo que no lo hubiera podido hacer. Okay. Bien. So, does anyone remember what our verse is, our Bible verse is for our Bible college class? ¿Alguien recuerda cuál fue nuestro verso bíblico para el Instituto Bíblico de la semana pasada? Did anyone write that down? ¿Alguien lo escribió? Salmo 90. Salmo 30, 10. Psalms 30, 10, Isaías 55. Isaiah 55, 8. How about Psalm ¿Qué tal Salmo, chapter 30, verse 10? capítulo 30, verso 10? Hear, O Lord, and have mercy on me. Lord, be my helper. That's our Bible college verse for our class for the semester. Lord, be my helper. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Este es el verso que será para nuestra clase del Instituto Bíblico. You know why we should ask God to be our helper? ¿Sabes que podemos decir a nuestro Dios que es nuestro ayudador? Because it just really shows God that we are depending upon Him. Porque Él es realmente nuestro Dios y nosotros dependemos de Él. And whenever the Word of God is opened up, the devil is going to be there to attack it. Y cuando la palabra de Dios es abierta o expuesta, el diablo está dispuesto también a atacarte. So we need God in so many ways. Entonces necesitamos a Dios en muchos sentidos. Amen? Amén. Okay, turn with me in your Bibles to the book of Psalm chapter 19. Vayan conmigo al libro de Salmo 19, Verses 1 through 8. versos del 1 al 8. Jimmy, do you want to go ahead and read those verses? Ya. 1 through 8. Bien, Salmo 19, del 1 al 8. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y
y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Thank you. So we have two types of revelations that are in the Bible. Entonces tenemos dos tipos de revelación que están en la Biblia. This will be what you'll see here on your test also. Y eso es lo que se muestra en estos textos también. We have general revelation. General revelation. Tenemos la revelación general And we have specific y revelation. tenemos la revelación específica. Two types of revelations, general and specific. Tenemos dos tipos de revelación. And in this particular chapter in Psalm 19, verses 1 through 6, they show us general revelation. Entonces aquí en el verso 19 del 1 al 8 tenemos lo que sería lo general. The heavens declare the glory of God, Los cielos cuentan la gloria de Dios and the firmament shows his handiwork. y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Day unto day utters speech, Un día emite palabra a otro día and night unto night reveals knowledge. y una noche a otra noche declara sabiduría. There is no speech nor language where the voice is not heard. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Their line has gone out through all the earth, Por toda la tierra salió su voz, and their words to the end of the world. y hasta el extremo del mundo sus palabras. And in them he has set a tabernacle in the sun, En ellos puso su tabernáculo para el sol, which is like a bridegroom coming out of his chamber, y este como esposo que sale de su tálamo, and rejoices like a strong man y si él, to run its race, and rejoices like a strong man to run its race. se alegra cual gigante para correr el camino. Its rising is from one end of heaven, De un extremo de los cielos en su salida, and its circuit to the other end, and there is nothing hidden from his heat. y de su curso hasta el término de ellos. This is general revelation that God is making to man. Y esta es una revelación general que Dios está haciendo al hombre. He's using the things of heaven, Usa las cosas como el cielo, he's using the firmament, usa los firmamentos, he's using the night, he's using the day. usa la noche, usa el día. These speak to man that there is a creator, and the creator is God. Usa estas imágenes para decir que hay creación. And regarding what our design is, Y en cuanto a diseño, God is showing us that he is the one who is the cause. Dios nos muestra que Él es la causa de todo esto. We are alive because of God. Nosotros estamos vivos por causa de Dios. And we're looking at the nature of Owen that gives us a general revelation that God is the creator. Y nosotros tenemos la revelación de que Dios es el creador por todo esto. But we talked about this a little bit last week, where I can look at the stars and the moon and everything in the sky, and I can look at the birds, but it doesn't bring me closer to God, or it doesn't give me a relationship with God. It just lets me know that God is the creator of these things. Como vimos la semana pasada, podemos ver los cielos, las estrellas y ciertos planetas que nos hablan acerca de Dios, pero esto no nos lleva a una comunión con Dios. Now look at verses 7 through 9. Pero ahora vayamos desde el verso 7 hasta el 9. The law of the Lord is perfect. La ley de Jehová es perfecta. The law of the Lord is perfect. La ley del Señor es perfecta. Notice it doesn't say that the law of the Lord might be or could be perfect. Date cuenta que aquí no dice que la ley del Señor podría ser perfecta. What makes this a specific revelation
is that God is speaking about His law, but He uses the word is. God uses the word is Dios usa el término, el término es, to say that His law is perfect. para mencionar que su ley es perfecta. And it's because of the word is Y por causa de la palabra es, that this is specific. esto viene a ser específico, Converting the soul, que convierte el alma. the testimony of the Lord is sure. El testimonio de Jehová es fiel, There's that word is, que ahí también está la palabra es, making the wise simple. que hace sabio al sencillo. The statutes of the Lord are right. Los mandamientos del Señor son rectos. Now He's using the word are. Y ahora también está usando el término son, Rejoicing the heart, que alegra en el corazón. the commandment of the Lord is pure, El precepto de Jehová es puro, enlightening the eyes. que alumbra los ojos. The fear of the Lord is clean, El temor de Jehová es limpio, enduring forever. que permanece para siempre. The judgments of the Lord are true and righteous. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Are righteous altogether. Son todos juntos. Turn to Hebrews chapter 1, verse 1. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebrews chapter 1 and verse 1. Hebreos 1:1. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Like I said, if I'm going a little faster now, you don't worry. Como les dije, vamos a ir un poco rápido esta noche. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, When God spoke to Israel through the prophets, that is specific revelation. cuando Dios habló a través de los profetas, los padres, eso fue una revelación específica. But can you think of any other ways that God speaks to man? Pero ¿podrías pensar de otra forma en cómo Dios se comunicó con el hombre? Any kind of other ways that you know or think that God speaks to man? ¿Te podrías imaginar de qué otra forma Dios pudo haber acercado al hombre? Okay, how about dreams, ¿Qué tal sueños, visions? visiones? How about that God can speak to us through the fire and the clouds? ¿Qué tal Dios hablando a través del fuego? He used the prophets, Él usó profetas, and He used songs. usó canciones, And it's the word of God which converts the soul of man. y es el Dios quien convierte el alma del hombre. General revelation cannot convert our soul, but it's the specific revelation. La revelación general no convierte al hombre, sino la revelación específica, Because God uses various ways to speak to us very specifically. porque Dios usa muchas maneras específicas para hablarnos. But the primary way that God uses, the primary way that God speaks to us is through the Bible. Pero la cosa primaria por la cual Dios nos habla es a través de la Biblia. And then God uses us. Y después Dios nos usa a nosotros. And He uses the preacher. Usa a los predicadores. And He uses the body of Christ. Usa el cuerpo de Cristo. So God has many ways to speak to man. Entonces Dios usa muchas formas de hablar al hombre. But if I just rely upon looking at the stars in the universe, Pero si yo confío en poder observar las estrellas en el universo, again, all I can do is come to a conclusion that there must be a creator. de nuevo, con todo eso solamente puedo llegar a una conclusión de que hay un creador. Even if I saw an angel, Incluso si viera un ángel, if an angel came into my bedroom tonight, si un ángel apareciera en mi habitación esta noche, and if I was unsaved, y si yo fuera no salvo, and the angel just appeared but did not have a message, y el ángel apareciera y no tiene un mensaje, did not have a message for me directly from God,
no tiene un mensaje directo de parte de Dios. then all the angel did was show up and have a visitation. Entonces todos los ángeles podrían aparecerse así de cualquier forma. We need the message of truth. Nosotros necesitamos el mensaje de verdad. We need a specific message of revelation from God. Nosotros necesitamos mensajes específicos revelados por Dios. So even though angels are very powerful and they're created by God, Incluso cuando sabemos que los ángeles son muy poderosos, criaturas poderosas creadas por Dios, and right now there are angels which are coming and going from heaven. y que incluso ahora hay ángeles que están subiendo y descendiendo desde los cielos. In case you didn't know this, each and every one of us has angels that are assigned over us. Incluso si no supieras esto, hay ángeles que incluso están alrededor nuestro. And right now around the throne of God are angels. Incluso también alrededor del trono de Dios hay ángeles. Now that's a different study, that's angelology, Y eso es un estudio diferente, el cual se llama angeología. but all of this information is contained in the Bible also. Pero toda esta información también está contenida en las Escrituras. But the point is, an angel cannot save you. Pero el punto de todo esto es que un ángel no puede salvarme. An angel cannot convert my heart. Un ángel no puede convertir mi corazón. Only the direct and specific word of God can direct my heart. Solo una revelación directa y específica puede hacerlo. Romans 9, Romanos 9, Romans 10, and Romans 11. Romanos 9, 10 y 11. God is dealing with Israel because Israel has been backsliding. Dios estuvo lidiando con el pueblo de Israel porque Israel estuvo teniendo muchos conflictos. And this is something that is on the heart of Paul, and this is why he is writing about it. Y esto es lo que Pablo ha estado hablando y escribiendo también. Paul considers it to be a tragedy that Israel, or the Jews, they had the scriptures. Incluso Pablo piensa que esto es una tragedia porque ellos tienen las escrituras. And I agree with Paul that it is a tragedy that when we have the scriptures and we do not use them, Y incluso podríamos nosotros sugerir también que esto es una tragedia porque teniendo las escrituras ellos no están teniendo sabiduría. when God has left his words with us, Cuando Dios dejó su palabra con nosotros, there's really no excuse why we would say, I do not know who God is. no hay realmente una excusa para decir que no conozco a Dios. Israel also had the evidences of God working in humanity in history. Israel también tiene la evidencia visual que Dios estuvo también con ellos, But they were not believing in Jesus Christ. pero ellos no creen en Jesucristo. So in Romans 10 and 11, for the scripture says, so in Romans chapter 9, you don't have to turn there, in Romans chapter 10 and Romans chapter 11, Entonces en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y 11, in these three chapters, God is dealing with Israel because of their backsliding. Dios está lidiando o tratando con los judíos por causa de su deslizamiento And for the scripture says, y por causa de que las escrituras dicen whoever believes on him shall not be put to shame. que todo aquel que crea en Él no será puesto en vergüenza. Whoever believes on God will not be put to shame. Quien cree en Dios no será puesto en vergüenza. Even though Israel was God's chosen and is God's chosen nation, Incluso si Israel no escogió a Dios, pero Dios escogió a Israel. Israel experienced much shame because of their unbelief. Israel pasó demasiada vergüenza por causa de su incredulidad. In the beginning of the church, En el comienzo de la iglesia, it was really made up of the Jews in the early church. realmente hubo serios problemas con el pueblo de Israel. But then the church began growing through Gentiles. Pero cuando la iglesia fue creciendo también con los gentiles. Who are the Gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? Who would be Gentiles? ¿Quién podría ser un gentil? Que no son judíos.
who are not the Jews. Who are not Jews. Those who are not the Jews, so that would be like everyone in this room right now, right? Claro, todos aquellos que no son judíos, que eso nos involucraría a todos nosotros aquí. That would be the Chinese, Pueden ser los chinos, los rusos, the Americans, americanos, the Canadians, canadienses, and on and on and on. y así continuaríamos. So the Gentiles started to really make the early church of God grow. Entonces los gentiles hicieron que la iglesia creciera. Any questions? ¿Alguna consulta, pregunta con esto? Okay, next we're going to talk about, and very quickly so we can get caught up, there's going to be two classifications of study. Va a haber dos tipos de calificaciones en el estudio que estaríamos haciendo. Two classifications for studying theology. Dos clasificaciones para el estudio de la teología. The first is biblical theology. La primera clasificación es bíblica, Biblical theology. teología bíblica. That all theology is derived from the verses of the Bible. You want to write that down. Quizás quisieras escribir esto. All theology is derived from the verses of the Bible. Que toda teología está derivada desde los versos de las Escrituras. The next is theology proper. Theology proper. Proper. Theology, what's a better word? Another word for proper. I don't know another word. Theology proper. It's like when I'm trying to speak Spanish, I may not say the word correctly. Yeah, say it or something. It's Yeah. okay. Can you read those verses what you said? It's like when I am trying to speak Spanish. Es cuando yo intento hablar en español. We're still working this communication thing. Aún intentamos lidiar con esta comunicación. All right, we're getting ready. Probably not in 8th class. Probablemente nos va a tomar esto en todas las clases. But when I am trying to speak Spanish, I'm probably not using the right words all the time. Entonces cuando yo intento hablar español, probablemente no vaya a usar palabras correctas. Or the word that's in my mind, I may not be saying it correctly. O quizás las palabras que están en mi cabeza no las vaya a decir correctamente, The proper way. de forma apropiada. So then I get lovingly corrected by you all. Entonces, a medida que vaya sucediendo eso, voy a ser corregido por ustedes. And you show me the right way to say the word. Y me mostrarán las formas correctas de decirlo. So that's what theology proper is, the right way. Entonces, esa sería la teología apropiada. Yeah. Theology proper. P-R-O-P-E-R. Eso sería la teología apropiada. And there's a theologian by the name of Augustine. Y hay una teología liderada por Agustín, And he says that theology is a natural discussion regarding deity. que esta teología es un argumento en la cual uno comparte That man needs a reference for understanding God. que el hombre usa referentes para poder entender a Dios. And that reference is the Bible. Y ese referente viene a ser las Escrituras. So without theology, Entonces, con esa teología, I'm sorry, without the Bible, entonces, lo siento, con las Escrituras, our theology is useless. nuestra teología, sin las Escrituras, nuestra teología sería inservible. Without the Bible, Sin las Escrituras, our theology is useless. nuestra teología sería inservible. Think about this. If you didn't have this Bible, Piensa en esto un momento. Si vos tenés las Escrituras, then what would you use to believe in God? ¿qué necesitarías para creer en Dios? What would you use? ¿Qué verso usarías? I see a guy down by the bridge that he
goes up into the sky and flies around by himself. He visto allí debajo del puente a un hombre que hace como ese deporte extremo, que vuela por los cielos. I think we saw this man Christmas Eve when we went Christmas carol. Creo que lo vimos eso cuando estuvimos haciendo nosotros las canciones, los villancicos. What if this man were flying around and you saw him and he was shouting out to you what he believes to be true? Could you actually believe him? ¿Y qué tal si escucharías a este hombre gritar diciendo X cosa? ¿Vos le creerías directamente a esa persona que está teniendo una visión amplia de todo lo que está a su alrededor? Your first thought would probably be, this guy is crazy. Probablemente vos tengas el primer pensamiento de que este hombre está loco. And let's say that he was actually telling you what the Bible says. Digamos por un momento de que este hombre está diciendo lo que la Biblia dice que es correcto. That could point you in the direction of who God is. Eso te dirigiría a quién realmente es Dios. But until you actually see it and read it and hear it for yourself, Pero a menos que vos puedas ver, escuchar o leer de las Escrituras, you're really going to have a hard time getting to know who God is. vas a realmente tener un tiempo de saber quién realmente es Dios. So God left this book behind for us for a reason. Entonces Dios dejó las Escrituras para que nosotros entendamos, It's that we may come to know Him, para que nosotros aprendamos a conocerle and it's that He would be glorified. y Él sea glorificado. You see, right now we're sitting in Bible college class. Por ejemplo, ahora estamos sentados aquí en el Instituto Bíblico. Do you think that this is a mistake that you're in a Bible college class on a Tuesday night? ¿Pensarías que esto es como un error de estar sentado aquí en el Instituto Bíblico? Or could it be that God has drawn you here? O probablemente pensarías de que Dios nos está atrayendo aquí. Could it be? ¿Podría ser? I believe so. Yo también lo pienso así. You know why? ¿Sabe por qué? Because in the book of Genesis, chapter 6, I believe, Noah and his family were the only ones to be on the ark. Por causa de que en Génesis 6 Dios atrajo a Noé al arca y a su familia. And all of the time that Noah was building the ark, Y cada vez que Noé estaba ahí en el arca, construyendo el arca, what else do you think Noah was doing? ¿qué más estuvo haciendo Noé? I believe it took 180 years to build the ark. Pienso que él le tomó 120 años en construir el arca. So while he was building the ark, he was also preaching the word of God. Mientras él estaba construyendo el arca durante todo ese tiempo, él también estaba predicando. And Noah believed, Noé creyó and 7 people in his family believed. y 7 personas en su familia también. And Noah preached that a flood was coming. Y Noé estuvo predicando que el diluvio se acercaba. And I would have to believe that we probably use the word is. Y tengo que creer cuando las escrituras mencionan el término es, Not that a flood was coming, but a flood is coming. no que el diluvio iba a venir, sino que el diluvio está viniendo. But the reason why only Noah and his family, they got on that ark, Y la razón por la cual Noé y su familia pudieron estar en el arca is because the Bible tells us that Noah believed God and it was accounted to him for righteousness. es porque en las escrituras vemos que Noé creyó a Dios y le fue contada por justicia. Did Noah have general or did he have specific revelation? Noé tuvo la revelación específica de parte de Dios. Which one do you think? ¿Cuál de estas dos revelaciones crees que Noé pudo haber visto? ¿La general o la específica? Specifically. La específica. God told him what was going to happen and it happened. Dios le dijo lo que iba a suceder y sucedió. Okay. Sí. Write this word down, inerrancy. Puedes escribir esto en la parte de abajo, herencia. I-N-N-E-R-A-N-C-Y. Inerrancy. Una herencia. Inerrancy. This is going to be on the test. And inerrancy, the definition for that is the trustworthiness of the Bible. Perdón, la palabra inherente. And what it simply means is that the Bible has no error.
Lo que la definición de la palabra inherente allí es que la Biblia creemos que dice tener la palabra de Dios. In your own time, you can go and look at 2 Timothy 3, Podría- 16. Podrías verlo en tu tiempo libre, lo que dicen 16. 2 Timothy, Segunda de Timoteo, chapter 3, capítulo 3, verse 16. verso 16. And it says, all scripture is given by the inspiration of God Dice que toda la escritura es inspirada por Dios and is profitable for doctrine, y útil para corregir, for reproof, para instruir, for correction, para corregir nuevamente for instruction in righteousness. y instruir en justicia. Okay. Write this word down. Hermeneutics. Hermenéutica, pueden escribir eso también abajo. Hermeneutics. Hermenéutica. Hermeneutics is the study of the Bible. Hermenéutica es el estudio de la Biblia. You'll want to write down 1 Corinthians Y podrías escribir junto al lado de eso que en chapter 2, 1 Corintios capítulo 2, verses 1 through 16. del 1 al 16. Verses 1 through 16. Del 1 al 16. Basically, what this is telling us in these verses is that it is the Holy Spirit who reveals God to us. Y básicamente lo que dice a través de estos versos es que el Espíritu Santo nos está revelando. And the revelation that comes to us through the Holy Spirit is by the grace of God. Y esta revelación es manifestada a través del Espíritu Santo. The deepest part of man is the Spirit. La parte profunda del hombre es el Espíritu. The deepest part of man is the Spirit. La parte profunda del hombre es el Espíritu. All right, moving forward. Bien, avancemos. This will conclude what we didn't get to last week. Para concluir lo que vimos la semana pasada, I'm just going to read it to you straight from this book, which is called Not by Bread Alone. voy a leer un poco lo que dice en este libro, no solo de pan solamente. It's a very good book, and I don't know if they have it in Spanish, but if you can get it, it's a very, very good book for your studies. No sé si eso está en español, pero sería un buen libro para poder tenerlo. So we talked about the doctrine of God last week, and now we're going to look at some different definitions about the view of God. Así como vimos algunas definiciones de doctrina la semana pasada, vamos a ver otras definiciones aquí. Now, I don't believe we went over this last week. If we did, please stop me. But did we talk about atheism? No sé si hablamos esto la semana pasada, pero si lo hicimos, podrías aclarármelo. ¿Hablamos acerca de ateísmo? I don't believe we did. No creo que lo hicimos. All right, atheism. Ateísmo. Just going to give you some simple definitions. Vamos a ir con definiciones básicas. Atheism says that there is no God. Ateísmo refiere a que no hay un Dios. Denies that there is a God. Niegan la existencia de Dios. Number 2, Número 2, agnosticism. gnosticismo. Agnosticism. Gnosticismo. Agnosticism denies that man can ever know about God's existence. It denies that man can never know about God's existence. El gnosticismo habla acerca de que el hombre no puede llegar a conocer a Dios. In other words, what it is saying that if man cannot know about God's existence, it's saying that God is irrelevant. La idea de todo esto es que el hombre no puede básicamente conocer a Dios y Dios no es relevante para nosotros. Number 3, Número 3, theism. teísmo. Theism refers to a belief
Teísmo refiere a una creencia in any God. de algún tipo de Dios. Theism Teísmo. refers to a belief in any God. Teísmo refiere a creer en cualquier Dios. Next, polytheism. El siguiente, politeísmo. Polytheism describes the belief in many gods. Politeísmo describe que es posible creer en muchos dioses, In many gods. en muchos dioses. And lastly, Y lo último, monotheism, monoteísmo, which is the belief that there is only one God. el cual refiere que solamente hay un solo Dios. If you believe in monotheism, then you are a monotheist. Si vos sos monoteísta, entonces crees en un solo Dios. If there is only one God. So can you think of any group of people that would be monotheistic? ¿Podrías pensar en algún grupo que sea monoteísta? Tres. Christians, Cristianos, Árabes. Christians, cristianos, Muslims, musulmanes, Jews, judíos, and there's various other cults that believe that there is only one God. y también hay otro también que creen en un solo Dios. Okay, Bien, what time do we have? 7:55. Let's go ahead and take a break now. vamos a tomar un receso ahora. Come back at 8:10 Vuelvan a las 8:10 and be ready to go. y estén listos para continuar.